noches. Hola, hola, buena noche. Hola, buenas noches, profesora. Bien, maestra, buenas noches. Buena Buenas noche a noches. todos. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo van? Me gustaría escucharlos antes de que comencemos a revisar el último trabajo. Quisiera saber cómo se sienten, qué opinan de su formación, cómo les ha ido a lo largo de estas semanas de práctica. Adelante, Flavio. Gracias. Eh, ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos, Flavio. Gracias. Mira, yo me siento un poco preocupado porque de repente se me van los tiempos en presentar algunas cosas. Sin embargo, me gusta que estoy haciendo todas las partes de manera todos los trabajos de manera muy juiciosa y estoy bajando muchas cosas de Ujú. todo el temario, la verdad. Entonces sí me ha tocado tanto de la otra materia muchas cosas y de repente sí me revuelvo entre tantas tareas y tantas cosas, pero ya conforme nos vamos organizando también con mi compañera Fátima y va quedando bastante claro y hemos compartido bastante parte en la parte del equipo. La verdad es que bastante satisfecho, abrumado por los tiempos y por el trabajo, pero bien. Gracias por compartirlo, Flavio. Sí, exactamente. Estas últimas semanas se vuelven un poco más caóticas, ¿no? Porque igual pues sentimos la angustia precisamente de que el tiempo pues sigue corriendo, no sigue pasando, se acerca la fecha, las últimas fechas, quizá podemos pensar que todavía no tenemos lo que necesitamos, ¿no? O llega la angustia, es normal, es parte del proceso. Hay que disfrutarlo de igual manera, permítanse disfrutar esta etapa porque pues bueno, ya no se va a repetir, ¿no? Y de la misma manera, pues pronto tendrán el resultado, consecuencias positivas de todo este esfuerzo que han pues hecho a lo largo de esta formación. Entonces, tranquilo, Flavio, vamos todavía con tiempo, date un break también, vamos bien, no nos angustiemos. Digo, es natural, pero también hay que disfrutar el proceso. Entonces, gracias por compartirlo, Flavio. Adelante, Paco, buena noche. Hola, buenas noches. Buena noche, adelante. ¿Sí me escucha? Sí, te escucho, te escuchamos. Ah, sí. Pues, pues nada, pues un poco nervioso y con muchas tareas, ¿no? Pero sí ahí no se queda y un poco nervioso por resultados, nada más. Gracias, Paco, por compartirlo. De igual manera, poco a ¿Sí? poco, nos vamos acercando ya a la parte final, entonces esto puede ser pues motivo, ¿no? De que surja mucha angustia, muchos nervios, pero pues pienso que vamos bien. He estado igual revisando sus trabajos, entonces todavía ahí tengo algunas personitas que van un poquito atrasadas, pero de igual manera esperemos que todos podamos cerrar en tiempo y forma. Entonces, ustedes tranquilos. Gracias, Paco, por compartirlo. Adelante, Fabiola. Buena noche. Hola, profesora, buenas noches. Buena noche. Pues también yo ando así como que empiezo como que a quererme estresar, ¿no? Porque pues, ya ve que esta semana estuve ausente de mis clases y de las actividades, tuve un tema familiar y al principio pues yo iba así como que hasta adelantando, ¿no? Y entre Mm. el trabajo en la clínica, luego familia. Entonces sí se me está ahorita como que regreso y como que sí se me está ahí complicando y lo que decía el compañero, ¿no? Que de repente me revuelvo todo, ¿no? Todas las tareas. Incluso anoche, pues yo creo como a las 3 de la mañana subí, me tuve que quedar aquí en la clínica. Ahorita estoy aquí en la clínica y y dije, híjole, el profesor Aarón me dio prórroga, ¿no? Para hoy entregar una tarea, precisamente es esa. Pero pues a final de cuentas yo sé que, pues como dice Dato, ahí tenemos un poco de tiempo, ¿no? Y pues
No, ahora sí que no sé si aquí pueda poner como, bueno, yo soy de repente exageradamente disciplinada, ¿no? Y ahorita así como que el ver que tengo pendientes y todo, tareas acá, tareas allá, y como que empiezo así como que a caer en un estrés, pero pues tengo que relajarme, ¿no? Y eso es todo, profesora. Gracias, Fabiola, por compartirlo. Y bueno, la verdad es que es admirable, justo como lo compartiste, dada la situación que aconteciste, eh, que por supuesto estamos contigo, como te lo mencioné. Sigues aquí, ¿no? Es muestra de que justo, pues la vida sigue, digo, a veces suena muy, muy cruel y muy fuerte, pero así es la vida, ¿no? Son situaciones de vida que desafortunadamente no tenemos el control. Digo, esto no quiere decir que no nos permitamos vivir, ¿no? Esos momentos. También es necesario hacer una pausa para no reprimir todas esas emociones y después sean somatizadas. Es importante también vivir ese momento, ¿no? Entonces también date tu espacio para que puedas procesar todo lo que sucedió y entonces sí continuar, ¿no? Es también importante eso. Y por otra parte también, pues yo lo que regularmente les recomiendo y también a mí me funciona es como, digo, no podríamos priorizar entre ambas porque ambas materias son importantes, las entregas de ambas materias son importantes, pero sí como enfocarnos en uno, resolver uno y posteriormente el otro, ¿no? Para que justo no nos suceda esto, no nos revolvamos, porque sí les ha pasado en otras generaciones a compañeros que ya terminan subiendo todo lo de DIPA en ISC y viceversa, y algún archivo para acá y otro para allá, ¿no? Y, o sea, de chile, mole y pozole justo por la presión de entregar. Entonces, por mi parte, tómense el tiempo necesario, solamente consideremos las fechas límites que tenemos marcadas en nuestro calendario para que pues vayan entregando. Entonces, no se me angustien tanto para que no vayan ahí a desbordarse, ¿no? Entonces, gracias por compartirlo, Fabi. Te enviamos un fuerte abrazo. Muy Gracias, bien, ¿alguien profesora. más? Con gusto. ¿Alguien más le gustaría compartir cómo se siente, cómo va? Adelante, Victoria, buena noche. Buenas noches, profesora. Bueno, pues creo que ya lo dijo usted, no es como parte de, de lo que a todo el mundo nos está pasando. Este, la presión, la, en mi caso personal, ¿no? Como la inseguridad de si estoy haciendo o no estoy haciendo bien las cosas. Yo al igual que la compañera Jimena, pues trato como de ir, como dice usted, ¿no? O sea, adelantar lo que sea, entre comillas, menos complicado para posteriormente tener el espacio como para dedicarme a lo que yo siento que es como más complejo para mi persona, ¿no? Sin embargo, eh, ya ve que le estuve pidiendo lo del archivo de la grabación de IPA, porque de repente soy muy como de quitarme algunas dudas que en su momento tengo y, y precisamente, o sea, tocaba en su momento el tema el profesor Aarón de que nos iba a compartir por ahí unos archivos evitables del número 4, del número 3, perdón, de lo que es el, como el esqueleto, vaya, de lo del taller, por decirle de alguna manera. Y nomás que no, creo que no los ha mandado, no los ha enviado, y pues la fecha que tenemos para entregar es el día de mañana. Entonces, nomás que hoy estuve bastante ocupada en mi trabajo por unas situaciones que no que se me salieron de control, pero que sí, pues son bastante delicadas, ¿no? Por ahí se hicieron los exámenes de laboratorio y hubo un tema ahí de una situación, bastante complicada de salud con dos, usuarios que se les tuvo que dar una noticia bastante compleja y pues obviamente eso me llevó como a estresarme un poquito más
y no tuve oportunidad de pedirle los formatos al profesor. Y le iba a comentar a usted precisamente que si usted podía hacernos el favor de enviárnoslo para poder concretar lo que falta. Y pues ahora sí, como dice, ¿no? Pues es el último tirón que tenemos que darle y tenemos que echarle lo más que se pueda, ¿no? Creo yo que es por ahí el asunto. Gracias, Victoria. Respecto a DIPA, es el entregable 3 el que se tiene configurado para la entrega para mañana. Y Así es. estoy revisando el entregable y en Classroom está cargado el archivo que es la propuesta y la intervención. Está en formato PDF, pero también está en formato Word en Classroom. Entonces, desde ahí ya lo pueden ustedes descargar, ya sea en PDF o en Word. Ah, ok. Muchísimas gracias, profesor. Es que no, Sí. no sabía ya, como que no se me da mucho eso de la tecnología y prefiero preguntar. Gracias. No te preocupes. Sí, si entras tú al Classroom y entras a DIPA en el entregable 3 y te van a aparecer los archivos en PDF y Word. Descarga el Word y en ese formato ya tú lo puedes editar. Ok, ¿De muchas acuerdo? gracias. Con gusto. Sí, respecto a las grabaciones también verifiqué y ya se encuentran todos en la plataforma, solamente que en YouTube estaba procesando el video. Cuando subimos, nosotros cargamos las grabaciones, todavía pasan por una verificación en YouTube, justo por derechos de autor, tienen que hacer como esa verificación, entonces a veces tarda un poquito más en procesarse, pero quedó listo, ya sin ningún tema. ¿De Ok, acuerdo? Y gracias. bueno. Con gusto. Entonces, y sí, como lo menciona Victoria, pues es parte del proceso, ¿no? Esta es la última etapa y hay que, pues, esforzarnos un poquito más. Muy bien. Y esto sucede en todos lados y en cualquier cuestión, ¿no? Por ejemplo, si estuviéramos cursando, no sé, alguna licenciatura, alguna maestría, algún otro grado académico, o sea, implica exactamente lo mismo, ¿no? Un compromiso, un esfuerzo, inversiones, por supuesto, pero cuando llegamos o cumplimos nuestros objetivos, llegamos a la meta, pues tenemos nuestras recompensas, ¿no? Tanto la satisfacción personal de haber conseguido, de haberlo logrado, porque cada uno de nosotros solamente sabe lo que ha implicado, ¿no? Tanto un proceso emocional, un proceso psicológico, un proceso completamente distinto. A veces nos enfrentamos a situaciones de vida, ¿no? A lo largo de este proceso que pues desafortunadamente no tenemos el control, pero tenemos que seguir, ¿no? Es muestra también de nuestra convicción, por supuesto, y tomarlo de esa manera, como es parte del proceso. Entonces, el darnos esa oportunidad de verlo de esta forma nos abre una perspectiva completamente distinta, ¿no? Digo, sé que cada uno de nosotros somos diferentes, pensamos diferente, sin embargo, pues de igual manera contamos con el apoyo tanto del grupo, ¿no? Afortunadamente, de nuestros compañeros, de distintas personas a las que estimamos y nos estiman y podemos también pues apoyarnos, ¿no? En nuestras redes de apoyo. Entonces, ¿qué es lo que también hemos visto a lo largo de esta materia, ¿no? El crear nuestras redes de apoyo porque consumamos o no, pues podemos tener por ahí alguna recaída, ¿no? No de sustancia a lo mejor, pero sí se manifiesta en otro tipo de adicciones, ¿no? Posiblemente o en otro tipo de situaciones. Entonces hay que también, pues, analizarnos, es muy importante y sobre todo si vamos a continuar en este camino del acompañamiento, es importante siempre mantenernos nosotros también acompañados para que pues no surjan ahí temas de contratransferencia, transferencia y contratransferencia y que no podamos pues posteriormente resolver, ¿no? O no logremos identificar. Muy bien, entonces, como les mencionaba, el día de hoy es nuestra última clase de integración de expediente clínico. Ya las siguientes 2 semanas que estaremos en taller, ya no vamos a revisar temas de la materia, ya no vamos a revisar entregables, formatos, sino únicamente los elementos que van a completar nuestro proyecto, que va a ser nuestra carátula, ¿no? Lo que ya les había mencionado en algún momento. Y bueno, pues la clase de hoy se va a tratar
vamos a revisar solamente el último entregable, ¿de acuerdo? Las fechas de entrega, como ya les había mencionado, aunque la materia termina el día de hoy con esta última clase, están asignadas para semanas posteriores. Entonces, no se preocupen si tienen alguna duda respecto a los entregables o a los formatos. Con todo gusto pueden contactarme por medio de servicios estudiantiles y con mucho gusto les voy asesorando desde servicios. Muy bien. Para que en las siguientes clases nos enfoquemos en los elementos del taller. Entonces, recuerden, integración de expediente clínico, todo lo que tenga que ver con el expediente clínico de la consejería individual es directamente conmigo y está relacionado al proyecto o al estándar de competencias 548, ¿de acuerdo? Es importante tenerlo presente porque ya a partir de las siguientes semanas, Centro de Evaluación, que es la maestra Leslie, les va a contactar y les va a comenzar a pedir documentación que les haga falta entregar o les va a dar el seguimiento, pero ya ella lo va a hacer relacionado ya no a las materias, sino a los estándares de competencia. Por ejemplo, si hay algún formato que no has entregado del expediente clínico, te va a solicitar oye, Flavio, ¿no has entregado el estándar de competencias 548 o no has entregado el formato del 548? ¿No? Es un ejemplo solamente. Entonces, ya no les va a mencionar por materia, sino por estándar todo lo que tenga que ver con su portafolio, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, pues bueno, les comparto pantalla para que revisemos los últimos formatos y pues podamos atender también dudas si es que llegasen a surgir. Entonces, bueno, retomando un poco de la estructura, ¿no? Respecto a las etapas del tratamiento, llegamos a la última etapa de este tratamiento, que va a ser la preparación para el egreso del tratamiento residencial o ambulatorio para la rehabilitación de adicciones. Y en ella entra pues la etapa de seguimiento también. Entonces, en esta etapa, en la preparación para el egreso, que habíamos acordado que se realizaba un mes antes del egreso del establecimiento, se comienza a trabajar los factores de riesgo y de protección con el usuario. También mecanismos, pues, de afrontamiento, continuar trabajando los mecanismos de afrontamiento para evitar las recaídas. Entonces, posterior a ello, comenzamos con un reporte final de consejería. Comenzamos con la evaluación del servicio brindado con cuestionarios de satisfacción. Y dentro de la reinserción social, la etapa de seguimiento, hablamos de reinserción social, mantenimiento y prevención de recaídas. Trabajaremos con una entrevista de seguimiento, un reporte de seguimiento y por último una encuesta de opinión y satisfacción del usuario. Y con ello cerramos nuestro expediente clínico, nuestro anamnesis del caso. Es decir, toda la información recabada a lo largo tanto de la etapa de evaluación como a lo largo de la consejería. Entonces, aquí en el número 9 tenemos la recopilación de contenido y redacción del caso clínico. El caso clínico, como ya les había mencionado, lo vamos a ver en las siguientes semanas en el taller, en donde vamos a hacer justo la redacción de nuestro caso, la historia de vida. Entonces, en ello, pues no voy a profundizar tanto para que no genere dudas, sino ya hasta la próxima semana, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces tenemos nuestro reporte final de consejería. Adelante, Victoria. Eso sería como el cierre de nuestro expediente, lo del reporte de la historia de vida que vamos a tener que hacer para terminar. El caso clínico,
No, la historia de vida. No, bueno, de hecho, el expediente clínico lo vamos a cerrar con estos formatos que vamos a ver hoy. La historia de vida va a ser un trabajo que se va a asignar en el taller, es una breve redacción de tu historia. Por ejemplo, presentar a tu usuario, Juan N., masculino de 27 años de edad, es un usuario que ingresó a la clínica tal por el consumo de tal sustancias, a lo largo de las sesiones Juan N. ha comentado que su proceso ha sido truncado, ¿no? O lleva 6 procesos truncados en este proceso, o sea, comenzar a describirnos un poco sobre la historia de vida de tu usuario. ¿Qué fue lo que te contó a ti en las sesiones? Y a lo mejor en una sesión te contó que sus traumas de infancia, no heridas de infancia, logros, o sea, ir como describiendo la historia del usuario pero de forma cronológica. Y eso lo vamos a integrar también al expediente, pero ya en las siguientes semanas les voy a explicar cómo hacer esa redacción y también en qué orden se va a acomodar en el expediente. Por eso les decía, no quiero entrar tanto en detalles para que no cause más dudas, sino ya las siguientes semanas, ahorita nos enfocamos con los formatos del expediente, cerramos expediente y la siguiente semana ya comenzamos con estos elementos. ¿De Ok, acuerdo? gracias, profesora. Muy bien. Entonces tenemos nuestro reporte final de consejería. Y bueno, como parte de esta fase y con la finalidad de obtener información relevante para el reporte final de consejería, al egreso se debe valorar el estado clínico del usuario y rectificar su diagnóstico, apoyándose de los especialistas del área de la salud. A partir de los resultados obtenidos, el consejero debe pronosticar la evolución del usuario. De esta manera, es posible identificar con mayor precisión el seguimiento que es pertinente retomar con él. Es decir, que se realizaría nuevamente una evaluación para determinar qué es lo más adecuado para el usuario, ¿no? Si egresar de la clínica, si continuar en un tratamiento de media luz, de medio camino, ¿no? Si a lo mejor es recomendable tener 2 sesiones a la semana de consejería, en un acompañamiento ambulatorio. Recordemos que no porque la modalidad residencial haya terminado, significa que el tratamiento ya terminó, ¿no? En realidad el tratamiento sigue, ¿no? Solo que la modalidad pues va a cambiar. Es decir, que yo porque ya salí de la clínica en donde estuve internada, por ejemplo, ya terminé mi tratamiento, ya me rehabilité, ya voy a estar bien, ya todo happy, ¿no? No, sino todo lo contrario. El tratamiento continúa en una modalidad distinta, sigue el acompañamiento. Quizá llegará un momento en el que va a ser recomendable hacer una pausa, ¿no? Tanto de la terapia psicológica, tanto del grupo, tanto de, no lo sé. No significa que de por vida voy a estar ligada al centro, ¿no? Esto va a depender de cada caso, de cada situación, pero el tratamiento continúa en muchos casos. Entonces, tenemos nuestro entregable número 6. Integración de expediente clínico, trabajo en clase y entregable 6, que es preparación para el egreso. Entonces, les comparto pantalla, que no les estoy compartiendo. El orden de los documentos va a ser de la siguiente manera: reporte final de consejería,
cuestionario de satisfacción con el servicio de consejería, entrevistas de seguimiento, reportes de seguimiento y por último, encuesta de opinión satisfacción con el servicio de consejería. En ese orden vamos a acomodar nuestros documentos y los vamos a cargar en nuestro archivo para este entregable. En la parte inferior tenemos ya los documentos, que es reporte final de consejería. Y como bien lo dice el documento, pues en este formato vamos a realizar un reporte. Número de expediente, fecha de elaboración, nombre del usuario, centro de tratamiento, el nombre de la clínica, la edad, fecha de ingreso y fecha de egreso. Estos dos datos, recordemos que no es necesaria una fecha exacta para que no vaya a haber algún tema por ahí. Paco, levantaste tu manita. ¿Tienes alguna duda? No, todo bien, maestra, perdón. Ah, ok, no te preocupes. Gracias. Motivo de ingreso. Apagué tantito mi cámara para que no vaya a haber temas ahí de la conexión, porque como sigo todavía trabajando desde casita, entonces a veces tengo ahí temas con el internet. Entonces, pero aquí estoy. Motivo de ingreso. ¿Cuál fue el motivo por el cual ingresó mi usuaria al centro de rehabilitación? ¿Cuál fue el objetivo general del plan de la consejería individual? Si se alcanzó el objetivo general del plan, si no, en ambos casos hay que fundamentar si se alcanzó el objetivo, cómo se logró. En caso de que no, cuáles fueron quizá las áreas de oportunidad detectadas. El resumen de la evolución y el estado actual. ¿Cuáles fueron las principales temáticas abordadas? ¿Cuántas sesiones se realizaron? Metas y objetivos logrados durante el proceso de la consejería. Conclusiones del proceso de consejería y comentarios finales. Motivo de egreso. ¿Por qué está saliendo de la clínica? En la parte de abajo nos dice tipo de egreso. Ahí vamos a marcar con una X de qué manera está egresando. Si es una alta, porque concluyó el tratamiento residencial. Si fue una baja temporal, es decir, que se referenció a otro servicio, se envió a otro servicio. Si fue baja, abandono terapéutico, es decir, que haya salido de la clínica, que lo hayan sacado, que se haya fugado, que haya sucedido algo distinto. Y deceso, es decir, que haya muerto dentro o durante el tratamiento. El pronóstico, ¿qué es lo que podemos alcanzar a ver, ¿no? A pronosticar a lo largo de el acompañamiento, es decir, si puede existir una rehabilitación, si continúa con su acompañamiento, si continúa con su terapeuta, ¿no? ¿Qué podemos prever de ese proceso? Y por último, las recomendaciones. Tenemos las firmas correspondientes, firma del usuario. Si ya terminaron sus prácticas, si ya no van a tener sesión con sus usuarios, ok, no se preocupen por tener que volver al centro para recolectar las firmas. Ya no es necesario en esta etapa, considerando que ya cerramos el proceso de práctica o estamos cerrando, entonces no se me angustien, ¿de acuerdo? Si continúas aún con tus prácticas visitando el usuario, entonces te sugiero que llenes los formatos de igual manera en conjunto para que puedas pues cerrarlo, ¿no? De manera real, que no sea tanto formato simulado. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda con el reporte final de la consejería? Como ya veíamos, esto nos va a permitir hacer nuevamente una evaluación de el estado, ¿no? Visualizando los objetivos logrados, los que no se cumplieron. ¿Qué sería lo más recomendable? Adelante, Luis Gerardo.
Maestra, ahí en el, mire, dele más para abajito, es que no sé bien cómo decía, pero donde dice sesiones, número de sesiones realizadas, vamos a poner las veces de la consejería individual que le dimos, ¿verdad? Así es. ¿Cuántas sesiones tuviste con tus usuarios? Aún me faltan, pero creo van a ser 6. Ese reporte, maestra, lo vamos a llenar, pues Sí, sí, te mire, escucho. bueno, tengo otra duda ahí todavía más para abajo, Ok, vamos por donde partes. dice, bueno, es que es lo de las altas, que dice Ok. que por deceso, Ujú. y eso sí tengo una duda, o sea, porque pues bueno, los usuarios siguen ahí y pues yo sigo trabajando ahí con ellos porque todavía estoy ahí en el OIM. Ok, número de sesiones realizadas. Respondo primero esta duda, esta pregunta, Luis. Número de sesiones realizadas. La indicación fue que atendieran a sus usuarios 2 veces por semana durante 6 semanas. Por lo tanto, con cada uno serían 12 sesiones. 12 sesiones con cada uno de los usuarios. ¿De acuerdo? Después, comentaste en tipo de egreso. Ok, va a ser un proceso simulado porque como bien lo mencionaste, hay usuarios que todavía continúan en su tratamiento, que todavía continúan en la clínica. Entonces, vamos a simular solamente el proceso, sería a lo mejor alta conclusión del tratamiento. ¿De acuerdo? Esto en general para todos, porque puede que exactamente aún continúen en tratamiento, que no está egresando, pero nosotros ya vamos en esta etapa. Claro, porque estamos en una materia que dura 6 semanas solamente, ¿no? Y su tratamiento va a durar más tiempo. Entonces, pues no vamos a ir de acorde a su proceso. Entonces, vamos a hacer en estas partes o en las que sea necesario ir simulando el proceso sin ningún problema y no hay necesidad de que me lo consulten. Si ustedes están revisando algún formato a lo mejor que dice o habla sobre lo posterior al tratamiento, vamos a simularlo porque evidentemente no estamos viviendo esa etapa, ¿no? No estamos nosotros trabajando con el usuario en esa etapa. Entonces, sin problema, pueden ustedes tomar decisiones. ¿De acuerdo? Adelante, Victoria. Yo lo que quería preguntarle era, entre comillas, un poquito parecido a lo que le preguntó Luis, pero con Ujú, referencia a las fechas de ingreso y de egreso. ujú. Eh, en su momento, por ejemplo, los chicos con los que yo estoy trabajando, o bueno, el chico con el que yo estoy trabajando, está sobre los 3 meses más o menos. Entonces, no hay problema si pongo una fecha simulada del ingreso y la fecha del egreso. Sin embargo, en lo que comenta ay, de la causa sería pues alta del conclusión de tratamiento, el tratamiento que en su momento llevó conmigo. Pero en pronóstico, si yo no estoy segura, ¿por qué? Porque con el respeto que me merecen, o sea, siempre entre alcohólicos, drogadictos, profesoras, siempre son tan inteligentes que nos van a decir lo que queremos oír, al derecho Claro, y al revés, ¿no? Entonces, yo en lo personal, les soy bien honesta. En mi área, yo casi siempre en pronóstico pongo reservado evolución. Porque claro, aparte es como usted lo dice, o sea, yo no voy a estar en el proceso como para poder decir si me va a cumplir lo que yo le estoy diciendo. Como en el último, yo hoy que estuve en terapia, ayer, perdón, que estuve en terapia con ellos, yo les dije. Ok, es la penúltima sesión que voy a tener contigo, entonces para la siguiente sesión, que va a ser el próximo jueves, necesito que me pongas como tarea, o sea, cuáles son tus metas y proyectos de vida a corto, mediano y largo plazo. O sea, como para yo de alguna manera concluir si en realidad, como dice usted, le fue de algún beneficio el proceso que llevó conmigo, de cuando ingresó, ahora al término que se cierra pues
las 12 sesiones que en su momento tuve con ellos. Ujú. Sí, Pero exactamente. Sí, sí me adelante, cuesta Vicky. trabajo decir, o sea, un pronóstico específico. Claro, sí, claro, y es válido porque justo como lo mencionas, más en estos casos, ¿no? Que estamos en un acompañamiento en proceso de prácticas, no podríamos, pronosticar con exactitud, ¿no? De igual manera, pues es un pronóstico únicamente, pero sí también es válido colocar únicamente un pronóstico reservado porque puede que no se tenga la información suficiente también. Entonces, como bien lo mencionas, sin problema, es completamente válido. En ambos casos, tanto para la fecha como para el pronóstico. Ok, muchas gracias, profesora. Gracias a ti. Muy bien, ¿alguien más? ¿No? ¿Vamos bien? Ok, perfecto. Entonces, continuamos. El siguiente formato es la entrevista de seguimiento. Y bueno, la entrevista de seguimiento nos dice que para el desarrollo de estas sesiones de seguimiento, como les mencionaba, no es que el tratamiento haya terminado cuando egresa de la clínica, sino que hay que continuar con la etapa de seguimiento. Entonces, para estas sesiones de seguimiento, el consejero debe aplicar nuevamente, o en este caso debe aplicar, perdón, el formato entrevista de seguimiento, mediante el cual se va a recabar información sobre su estatus actual en la relación con el consumo, que es o la abstinencia o su situación laboral y familiar, además del estado de salud, el estado emocional, estrategias de afrontamiento utilizadas para evitar el consumo de drogas y el planteamiento de metas y objetivos y satisfacción de calidad de vida. Es decir, se hace nuevamente una evaluación, se aplican nuevamente formatos para conocer su estado de salud actual y también la relación con distintas áreas de vida, incluyendo el consumo de sustancias. Esta entrevista de seguimiento es un formato que se va a utilizar de acorde a sus planeaciones, es decir, puede que se utilice en cada una de las sesiones de seguimiento, puede que se utilice cada 3 sesiones o no lo sé, ustedes van a ir determinando en qué periodo se va a ir utilizando esta documentación. ¿Cuál es su finalidad? Pues que podamos obtener información ya que el usuario se encuentra fuera del establecimiento. Entrevista de seguimiento, tenemos el nombre de usuario, la fecha, edad, sexo, fecha de nacimiento, teléfono, número de expediente, hora de inicio, hora de fin. ¿Cuál es la sesión de seguimiento? Si es la primera, la segunda, la tercera o la cuarta. Dentro de las etapas de seguimiento se recomienda se realicen 4. La primera que es a los 3 meses, al primer mes, perdón. La segunda es a los 3 meses, la cuarta es a los 6 meses, perdón, me confundí. La primera es al mes, la segunda es a los 3 meses, la tercera es a los 6 meses y la cuarta a los 12 meses. Entonces, ustedes van a ir marcando cuál de esas sesiones es. Como les decía, puede ser cambiante este seguimiento, puede que no se realice en el tiempo definido. Esto es una propuesta planteada inclusive desde los tomos, desde los manuales de consejería, pero si un usuario necesita la atención nuevamente o el acompañamiento, a lo mejor 2 veces por semana, una vez por semana, de manera ambulatoria, entonces va a continuar y no vamos a seguir esa estructura, ¿no? Al mes, a los 3 meses, a los 6 meses. Esta es la estructura planteada, pero esto va a depender de cada caso. Adelante, Victoria. Quiere decir que vamos a continuar entrevistando entrevistando al usuario, aunque ya hayamos terminado las notas de evolución.
No, no, esto ya es para tu práctica real. Es decir, ya para cuando se ejerce la consejería, esta es la estructura de un acompañamiento dentro de la consejería en adicciones. Nosotros ahorita en prácticas ya terminamos nuestro acompañamiento o estamos cerrando nuestro acompañamiento. Si tú ya hiciste tu última nota de evolución, ya cerraste tu proceso de prácticas. Entonces, si aún tienes sesión con tu usuario esta semana, pues vamos a comentarles o se aproxima tu última sesión a comentarles que el acompañamiento en el proceso de prácticas pues va a concluir o ha concluido, que dentro de tu formación pues el tiempo establecido ha finalizado, ¿no? Pero que la sugerencia es que un consejero dentro de la clínica continúe retome este acompañamiento, ¿no? O inicie este acompañamiento, dado a lo que tú has visualizado, ha tenido ha tenido como acciones positivas, ¿no? Resultados positivos de este acompañamiento, entonces, pues sugieres que se mantenga de esa forma. Pero no quiere decir que tú vas a seguir yendo a ver al usuario. Como les decía, puede que ya no vas a regresar a la clínica y estos formatos los puedas realizar de forma simulada. Si tú aún tienes sesión con tu usuario para cerrar tus prácticas, entonces aprovecha esa sesión y llena estos formatos, pero si no los puedes hacer de forma simulada. Es que ¿De es el acuerdo? lugar donde habitualmente yo trabajo, profesora. Entonces, Ah, pues ok. voy a seguir viendo al chico, por eso era la pregunta, que si se tiene Adelante. que Sí, llenar, claro. o sea, como debe de ser, o puede ser como ficticio, pues, pero sí yo lo Ujú. voy a seguir viendo todavía 2 o 3 meses más. Adelante, sí, si lo puedes o si vas a seguir en acompañamiento, adelante, lo puedes llenar con tu usuario, mucho mejor. Ok, gracias. Con gusto, sí, para quienes ya no van o ya terminaron, no hay no es obligatorio, vaya, que regrese nuevamente, porque inclusive recuerden que en la carta de presentación de prácticas nosotros asignamos la fecha de inicio y la fecha final. Entonces, para que no vayan a tener también ahí algún tema con el director, directora de la clínica, ¿de acuerdo? Lo que sea más conveniente para ustedes. Entonces, ¿qué preguntas pues vienen dentro de esta entrevista? En general, de distintas áreas de vida. Instrucciones. Realice cuidadosamente cada pregunta de la entrevista de seguimiento y de acuerdo con los beneficios o mejoras que considera haber obtenido y puesto en práctica el usuario, solicite que responda con la mayor sinceridad y honestidad posible. Es decir, que no hay respuestas buenas o malas, ¿no? Que en general esta entrevista es para conocer su estado de salud actual y su estado en distintas áreas. ¿Con quién vive actualmente? Marque las opciones necesarias. ¿Por qué es necesario saber con quién vive? Pues porque necesitamos conocernos, necesitamos saber qué ha sucedido con mi usuario a lo largo de su egreso. Si regresó a lo mejor con la familia en donde hay más factores de riesgo, si tiene dónde vivir, ¿no? Si no se está quedando en las calles nuevamente, no lo sé. Son distintas situaciones, distintos casos. Entonces, por ello es importante pues hacer estas preguntas. Situación laboral en el último mes, si ya encontró un empleo, si está en busca de un empleo, y no solamente es para llenar un formato, repito, esta es información para ustedes para que puedan trabajarla a lo largo de sus sesiones, ¿no? A lo mejor, ¿por qué no ha conseguido trabajo? Bueno, a lo mejor está teniendo problemas con su documentación. Digo, yo no le voy a resolver, yo no le voy a dar su documentación, pero sí puedo irlo asesorando, ¿no? Irlo acompañando en ese proceso, ir también transmitiendo esa contención para que por esas situaciones que está aconteciendo no vaya a generar una recaída. Digo, yo tampoco la voy a impedir, ¿no? Pero sí le voy a proporcionar las mayores o suficientes o necesarias herramientas para tratar de evitar que eso suceda. Entonces, el usuario o usuaria manifiesta actualmente mantenerse en abstinencia, haber consumido nuevamente, haber tenido una recaída o estar consumiendo como habitualmente lo hacía con anterioridad.
Entonces, una recaída no significa que haya vuelto a la actividad, sino que sí, volvió a consumir y eso fue todo. A ver, o estar consumiendo como habitualmente es retomar esos patrones adictivos, exactamente los mismos, ¿no? Cantidades, frecuencia. Entonces, hay que también saber diferenciarlo. Y ya lo habíamos visto en algún momento. ¿Qué pasa si vuelve a consumir? Hay que seguir evaluándolo. Eso no quiere decir que exista la necesidad de ingresarlo nuevamente a la clínica. Hablamos de una recaída, más no de una reinserción. Entonces, hay que seguir evaluando qué es lo más adecuado para él o ella. Muy bien, dentro de la entrevista tenemos una tabla respecto al consumo. Consumo en el último mes, sustancias. Tenemos la lista de sustancias, alcohol, tabaco, marihuana, cocaína, crack, heroína, entre otras. Si consumió o no alguna de estas sustancias, en cada casilla vas a marcarlo según corresponda. Fecha, lugar y hora. Forma de consumo, si fue ingerida, si fue inyectada, fumada, inhalada u de otra forma. Frecuencia de días de consumo de manera semanal, cantidad o dosis consumida con más frecuencia y consecuencias por el consumo, que haya consumido alcohol y a lo mejor en ese consumo, en ese momento, ¿no? En esa ocasión, pues generó problemas, a lo mejor legales, ¿no? No lo sé. Ahí condujo a un exceso de velocidad, hubo algún accidente, algún problema con la familia, ¿qué detonó ese consumo? Esto nos va a permitir pues saber justamente cuál es la dinámica en consumo hasta ese momento. Después nos dice principales obstáculos para mantenerse en abstinencia. ¿Por qué no has podido mantenerte en abstinencia? ¿En el último mes has sido atendido por algún problema de salud? Si no, ¿cuál? Si está tomando algún medicamento por prescripción médica o se está automedicando. Recuerden que también la automedicación puede hablar sobre una adicción, ¿no? Tanto bueno, dependiente, puede ser variable, pueden ser opioides, ¿no? Dependiendo de la sustancia, también, por ejemplo, aquí tenemos dentro de la tabla medicamentos estimulantes, hay que evaluar con qué sustancias se está automedicando. Qué sustancia es, cada cuándo y por qué. En el último mes, ¿cuántos días estuvo en el hospital por problemas relacionados con el consumo de sustancias? Si en el último mes se ha sentido triste con frecuencia. Si en el último mes ha pensado en quitarse la vida, si ha intentado suicidarse, cuándo ocurrió, si se ha sentido ansioso, ¿por qué? Si no ha consumido, hay que detallar qué fue lo que lo detuvo para no consumir. Si ha utilizado satisfactoriamente alguna de las estrategias o técnicas que aprendió durante el acompañamiento, si no, ¿cuál? ¿Cómo se siente con ello? Si durante el último mes ha estado en algún tratamiento ambulatorio, ¿qué tipo de tratamiento es? Aquí pueden entrar los tratamientos alternativos. En tratamientos ambulatorios pueden entrar los tratamientos alternativos. ¿Y cuáles son sus metas para el futuro? ¿Qué tan satisfecho está con su calidad de vida en este momento? Muy satisfecho, satisfecho, inseguro, insatisfecho, muy insatisfecho. En comparación con las condiciones en las que usted se encontraba antes de recibir el tratamiento, actualmente su consumo ya no es un problema. El problema es menor que antes, no ha cambiado o el problema es más grave que antes.
Si pudo realizar algún estudio de antidoping, anote aquí el resultado. Y por último, las observaciones. Dentro de los paréntesis tenemos las características relevantes y actitudes del usuario durante la entrevista y los comentarios finales. Entonces, ustedes en ese espacio van a colocar cuáles son las observaciones generales. Y por último, las fechas. En cuanto a fechas, las firmas, perdón, ando ya desvariando. En las firmas, en estos últimos formatos, como les decía, dado a que ya es la última etapa del proceso de prácticas, si ya no están visitando la clínica, no hay problema que los entreguen así sin firma. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, en general, pues esta entrevista nos permite identificar o conocer cuál es su dinámica hasta este momento fuera de la clínica. Entonces, ¿qué se recomienda cuando hay una sesión de seguimiento? Que se aplique una entrevista de seguimiento. Si hay consumo, que se vuelva a aplicar un ASIS, ¿no? Que podemos utilizar nuevamente distintos formatos de la evaluación. Puede ser, por ejemplo, una escala de satisfacción. Podemos aplicar nuevamente una prueba de psicosis, una prueba de depresión, una prueba de ansiedad, precisamente para evaluarlo, para saber cómo se siente o cómo se ha sentido a lo largo de estos últimos días, semanas, meses, no lo sé, ¿no? Recuerden que las pruebas están diseñadas para los últimos 3 meses y para la última semana, ¿no? Cómo se ha sentido a lo largo de la última semana. Entonces, son funcionales y eso también pues nos va a ampliar el panorama. ¿Hasta aquí alguna duda con la entrevista de seguimiento? Muy bien. Entonces, una vez que se realiza una entrevista de seguimiento, se realiza una sesión de seguimiento, se genera un reporte de seguimiento, en donde, pues básicamente, como lo dice el nombre, vamos a reportar los aspectos más relevantes de esa sesión. Nombre del usuario, fecha, edad, sexo, fecha de nacimiento, teléfono, número de expediente, hora, cuál es el periodo de seguimiento y la modalidad de seguimiento. Entonces, a partir de los datos derivados de la entrevista de seguimiento, pues vamos a elaborar el reporte, integrando la información pues básica del estatus que guarda la salud del usuario y particularmente su mantenimiento de la abstinencia del consumo de las sustancias. Entonces, en este pues reporte vamos a hacer un resumen de cada sesión, ¿no? Entonces, cuando hay una sesión de seguimiento, se aplica una entrevista o algún formato, se va a generar el reporte. Entonces, aquí pues vamos a evaluar también la situación que está reportando el usuario. El objetivo de la sesión, el resumen de la sesión, dentro de la entrevista de seguimiento, qué datos relevantes se encontraron, dentro del consumo de sustancias del usuario, nuevamente les decía que se puede volver a aplicar el ASIS para evaluar, o si no también en la entrevista de seguimiento nos menciona la dinámica de consumo, los patrones de consumo. Planes de acción para situaciones de riesgo en consumo. Aquí nuevamente podemos apoyarnos con un plan de recaídas. Evaluar cuál es la situación de riesgo y posteriormente su plan de acción, ¿no? Entonces, si yo aplico nuevamente un plan de prevención de recaídas, pues solamente voy a hacer en mi reporte o voy a pasar a mi reporte los aspectos más relevantes. Si se asignaron tareas al usuario y los aspectos que se revisarán en el próximo seguimiento. Entonces, siempre hay que tener estructurado el acompañamiento, hay que tener planeadas las sesiones, ¿no? Tener o por lo menos mantener esa estructura, vaya, que puede que sea completamente distinta a como yo la estoy tratando de llevar,
porque pues nosotros no vamos solo vamos a guiarlo, ¿no? En realidad no vamos a tener el control completo de la sesión. Pero sí es importante que a lo mejor si estoy yo detectando que en esta sesión hay consumo, para la siguiente sesión evidentemente voy a retomar este tema. Entonces, esto es lo que voy a reportar, ¿no? Hay consumo, por lo tanto en la siguiente sesión voy a seguir trabajando estos temas de consumo, o si ya está en abstinencia o si hay algún punto que necesite retomar, o que en la siguiente sesión necesite yo tocar con el usuario, entonces lo voy a tener presente. Puede que la situación sea completamente distinta, que a lo mejor entre en crisis, que a lo mejor no asista, no lo sé, que algo cambie, ¿no? O haga que cambie esta estructura, pero es importante que nosotros sí lo vayamos reflejando porque o se me va a olvidar o algo va a suceder, ¿no? Y tampoco es llegar como con las manos vacías de pues a ver qué sale en esta sesión, ¿no? En realidad no, porque también eso muestra pues sobre todo tu profesionalidad, ¿no? Cómo vas a ir trabajando cada caso. No es de, y a ver qué pasa. En realidad no, esto necesita un compromiso, esto necesita un seguimiento. Entonces, por ello es que es importante, pues, que no solamente llenemos los formatos por llenar, sino que en realidad mantengamos ese seguimiento, ¿no? Ese contacto, sobre todo con el usuario. Contacto, no hablo de un contacto físico, ¿no? Sino de otra forma. Por último, tenemos pues las firmas correspondientes. Posterior a este formato tenemos ya los cuestionarios. Ya les indiqué el orden en cómo van. Entonces, para que ustedes ahorita no los revisen el orden que viene establecido para la entrega, pero ya ustedes revisan las instrucciones y ya lo entregan de la forma que corresponde. Tenemos los cuestionarios de satisfacción con el servicio de consejería obtenido, en el cual pues es un cuestionario que se va a aplicar de forma anónima. Aquí hay una nota importante en la última página. Este cuestionario de opinión será aplicado por una persona distinta al consejero en adicciones y o director del establecimiento, para que ellos lo puedan realizar con mayor seguridad, que no se sientan o que no haya como algún pensamiento entre que va a ser aprendido por ello, ¿no? Va a haber alguna consecuencia negativa para ellos si llegase a ser mala la evaluación. Si tú lo puedes llenar ahorita de esta forma, adelante, pero si no, no te preocupes, puede ser de forma simulada. Recuerda que cuando ejerzas, entonces sí ya tendrás que hacer los procesos tal como están establecidos para que tengas pues un resultado favorable, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, ¿qué se evalúa? Pues en general, ¿no? Por ejemplo, si pudo conocer la cantidad de frecuencia de consumo de sustancias que tuvo, es decir, cuando yo le apliqué un ASIS, si le compartí los resultados, ¿no? Básicamente. Si pudo conocer las situaciones o razones por las que consumía, a lo mejor no detalladamente o específicamente, pero sí los detonantes. Si identificó las consecuencias que le hacían que se mantuviera en consumo, si reconoció las consecuencias negativas y daños y pérdidas que tuvo ocasionadas por el consumo, si aprendió a resolver sus problemas, si se siente más capaz de controlar su enojo, ¿no? Sí, es decir, está evaluando nuestras técnicas. Entonces, por ello es importante que se realice de forma anónima para que puedan responderlo con toda seguridad, con confianza y sean pues sus respuestas genuinas. Y el siguiente cuestionario de igual manera es sobre, sobre la satisfacción en general. Temas y o contenidos de la actividad, cómo le parecieron, malos, regulares, normales, buenos, muy buenos, la utilidad de la actividad en su proceso de recuperación, el material de apoyo utilizado, claridad en la secuencia del tema o de los temas, contenido, estructuración, orden y encuadre, la persona que realizó dicha actividad y la opinión general de la actividad.
hablamos de la consejería. Comentarios o sugerencias. Entonces, estos formatos, como pueden ver, no trae datos de identidad porque se responden de forma anónima, ¿no? Con la intención, precisamente, digo, nosotros sabemos que lo está respondiendo ese usuario porque lo vamos a integrar a su expediente, pero sí es importante, pues, conocerlo, ¿no? Conocer su opinión. Entonces, pues, bueno, eso sería todo respecto a los formatos que se van a incorporar al expediente clínico. Estos son los formatos con los que estaremos cerrando el expediente clínico. En el orden que viene establecido en las instrucciones de la tarea, es como se va a entregar en ese formato PDF y de esa manera el último formato sería esta encuesta la que estaría cerrando el expediente. Para la conclusión de la consejería, tanto individual, grupal y familiar, el cierre de la consejería en un programa ambulatorio se realiza porque se logró la recuperación del usuario. En servicio residencial se da porque se cumplen las metas del plan de consejería individual que se trazó desde un inicio, de modo que se haya favorecido la capacidad del usuario para resolver problemas y satisfacer adecuadamente necesidades de la relación consigo mismo y con el entorno. Un expediente clínico completo de la consejería en el que además se establecen las condiciones del usuario el egreso, protege al establecimiento de denuncias falsas por maltrato. Como ustedes pueden ver en los formatos, se le pide la firma al usuario de toda la información que se está recopilando, que se está estableciendo en cada formato, ¿no? Que se está registrando en cada formato. Entonces, de esta manera, siempre podemos nosotros mostrar que el usuario está consciente de lo que se le ha informado, de lo que se ha trabajado con él, ¿no? De cuáles técnicas se han aplicado y de acuerdo. Hay muchos casos en los cuales se presenta pues justo este tipo de denuncias por maltrato con la intención solamente de dañar, ¿no? O de que ya no los vuelvan a ingresar a esa clínica o quedaron molestos por algún servicio, no lo sé. Pero ¿cuál va a ser tu manera de protegerte? Pues siempre teniendo todo en orden, exactamente, ¿no? Toda la documentación, que se mantenga la estructura, que ofrezcas un servicio pues de calidad. Y en ese sentido hablamos de un trato digno, ¿no? Un trato amable, cordial, siempre hacia los usuarios. Entonces, pues bueno, en teoría prácticamente sería todo de mi parte respecto a esta materia. Entonces, esta semana se va a habilitar los cuestionarios de la evaluación final respecto a la materia y en cuanto a lo contenido, entonces, y también hacia una servidora. El día de mañana les voy a enviar justamente la notificación. Ya están habilitados, de hecho, me parece, en Classroom, las evaluaciones. Dentro de la misma aula tenemos, a ver, permítanme. Áreas de mejora. Sí, ya están habilitados los cuestionarios para que ustedes realicen su evaluación. Es importante, es de forma anónima, no se preocupen, no los voy a reprobar por lo que lleguen a responder. Es de forma anónima, siéntanse con toda la confianza, con toda la libertad de responder estas evaluaciones, tanto para una servidora como para el maestro Aarón, que es titular de la materia DIPA. En ambas materias ya está habilitado el cuestionario, entonces si tú le das clic, se va a habilitar como si fuera un examen, pero no es un examen, es una evaluación, entonces ustedes pueden responder pues de manera honesta, sin ningún problema, ¿de acuerdo?
Agradecería muchísimo que por favor nos regalen esta evaluación para pues nuestras mejoras, tanto personales como profesionales dentro de la institución. Entonces, no sé si hasta este momento tengan alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. ¿Todo bien? De acuerdo, excelente. Entonces, pues hoy finalizamos con nuestra materia de integración de expediente clínico. Ya las siguientes 2 clases que vamos a tener, las últimas 2 sesiones, van a ser propias del taller de alineación. Ya la siguiente semana estaré comentándoles, compartiéndoles qué vamos a hacer en esas 2 semanas. Por favor, traten de entregar sus últimas actividades, últimos entregables en el tiempo que tenemos ya establecido en la plataforma para que yo les pueda pasar sus calificaciones a tiempo, ¿de acuerdo? Antes de que finalicen los talleres, les pase su calificación final de la materia y pues logremos entregar nuestro proyecto en tiempo y forma. El proyecto va a ser tu expediente clínico, entonces, ¿qué pasa si tú no entregas tu entregable 3, 4, 5, 6 o algún entregable? Pues no vamos a tener el expediente o el proyecto completo. Por eso es importante que entregues todas las actividades, ¿de acuerdo? Esto incluye las notas de evolución, porque las notas de evolución se van a agregar al proyecto, ¿de acuerdo? Maestro. Muy bien. Y notas de evolución, pues lo seguimos trabajando respecto al acuerdo que establecí con cada uno de ustedes. Son casos distintos, son casos, aislados, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Fátima, una de sus usuarias se fue de la clínica, entonces, como lo acordamos, Fati, continúa entregando las notas como lo establecimos, ¿de acuerdo? Y así con el caso, pues específico que se haya dado con cada uno de ustedes, si es que lo hubo. Muy bien. Bueno, pues por mi parte sería todo. Agradezco mucho su valioso tiempo. El tiempo de espera también. Tuve que ingresar a otra clase, a otra materia. Un docente me pidió apoyo, por lo cual tuve que, como coordinadora del área de servicios estudiantiles, tuve que ingresar para apoyarle. Por ello es que entré un poco tarde a la sesión, pero pues les ofrezco una disculpa de antemano por ello. De igual manera, les agradezco mucho su comprensión. Y bueno, pues pasen una excelente noche. Nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias por todo, profesora. Gracias a Muchas gracias. ustedes. Muchas gracias por todo, profesora. Gracias. Al contrario, Gracias. gracias. Buenas Buenas noches. noches, profesora. Buenas noches. Buenas noches a todos. Descansen. Miss, Sí, adelante. bueno, yo tengo una duda, es que Ujú. me retiré porque me sentí un poco mal. No te Entonces, preocupes. quería preguntarle porque me comenta un compañero que decía que eran 12 notas las que teníamos que entregar por usuario. No. Son 12 sesiones, Ya ves. pero son 6 notas de evolución. Ok, sí, ya me había asustado. O sea, No. Ajá. Maestra, eso también es lo que yo le preguntaba. Por eso, bueno, es que estamos del mismo centro de rehabilitación. Yo fui el que les comenté eso, porque también yo hubo una confusión. Ya ves que usted me dijo que eran número de sesiones que eran 12. Entonces Ajá. yo creí que eran 12 por usuario. Pero no, son Ok. 12 en Bueno. total de 6 semanas. Bueno, es que sí, aquí está la confusión, sigue la confusión, Luis, me andas ahí, teléfono descompuesto, angustiando a tus compañeras. Son 12 sesiones, pero recuerden que de esas 12 sesiones solo se van a elaborar 6 notas de evolución. ¿Por qué? Porque a la semana tú tuviste 2 sesiones con cada uno de tus usuarios. De esas 2 sesiones, solamente se elaboró una nota de evolución por semana. Entonces, por usuario, sí son 12 sesiones, pero solamente 6 notas de evolución. ¿Sí me explico? Sí, maestra, ya le entendí. por eso a veces las notas nos aparecían o muy juntas o muy separadas de las fechas, por esa cuestión, ¿verdad? Exacto. Sí, por supuesto. Pero todo depende justo del encuadre que tú establezcas.
si, por ejemplo, ahorita la semana, en realidad cuando ustedes ejerzan la consejería, esta es nuestra estructura, ¿no? Pero en realidad la nota de evolución se hace por sesión. Entonces, si yo lo hubiera trabajado de esa forma, habrían entregado 12 notas de evolución, pero no fue así, sino de 2 sesiones a la semana. De esas 2 sesiones solamente se generó o se iba a generar una sola nota de evolución. ¿De acuerdo? Ah, muy bien, Miss. Entonces sí era la duda que tenía. Muchas gracias. Con gusto, sí. Y eso iba a ser con cada usuario. Entonces, sí, con cada usuario tuvieron 12 sesiones, 6 notas de evolución. En total, sí serían 12 notas de evolución porque serían 6 de uno y 6 de otro. Ah, ok. ¿De acuerdo? Pero al proyecto solo vamos a integrar las 6 del usuario con el que integraron todo el proyecto. Ok. Bien, muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Con gusto. Cualquier duda, estoy ahí disponible. Me mandan mensajito. Sí, Miss. Gracias. Hasta Fuerte luego. abrazo, buena noche. Hasta pronto. Bye. Muy bien, bueno, pues que pasen una excelente noche. Nos vemos la siguiente semana.